con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, Santo y divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Bien, hermanos, vamos a compartir un poquito la palabra de Dios. Si alguno me ayuda con la palabra de Dios, la Biblia, ahí está el micrófono, ustedes me ayudan, para ir compartiendo hoy esta palabra del Señor. Vamos a ir mirando el Evangelio de hoy, que está tomado de San Marcos, capítulo 9, del versículo 30 al 37. Cuando Jesucristo viene a explicarle a los discípulos lo que le va a pasar a él, siendo el Hijo de Dios, siendo el justo, siendo el santo, va a tener que sufrir. Como lo dice la primera lectura: los injustos, los malvados, humillan, maltratan y asesinan a los justos. Y entonces Jesús da una respuesta. Vamos a leer. Cuando se fueron de allí, pasaron por Galilea, pero Jesús no quiso que nadie lo supiera, porque estaba enseñando a sus discípulos. A mí me encanta, este pedacito me encanta. Jesucristo tomaba tiempo para enseñar a sus discípulos. Y los discípulos tomaban tiempo para dejarse enseñar. Muy distinto a nosotros los católicos, que no tenemos tiempo. Los que tenemos que enseñar no tenemos tiempo para enseñar, estamos muy ocupados. Y cuando hay alguien que tiene tiempo para enseñar, hay quienes no tienen tiempo para dejarse enseñar. Pero Jesucristo sí, los apóstoles, Él tomaba tiempo para enseñar. Y listo, estoy ocupado, no puedo atender a los otros porque estoy enseñando a mis discípulos. Hoy tuvimos una escuela de Biblia, bueno, bendito sea Dios, vino bastante gente y ha sido excelente. Que los católicos quieran comenzar a formarse. Siga. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Esto es lo que sucede en el mundo, desconcierta. Un hombre de Dios, un hombre de bien, un hombre inocente, pero un hombre que diga la verdad, desconcierta al mundo. Jesucristo era el justo. ¿Y por qué lo mataron? Por decir la verdad. Al mundo no le gusta a un hombre que sea capaz de decirle la verdad a quien está cometiendo error. Y a Jesucristo por eso lo matan. Y esa historia se repite siempre. Los injustos siempre buscan a los justos para humillarlos, para matarlos, para acabar con ellos. Por eso la primera lectura decía que
Los injustos dicen, vamos a acabar con el inocente, vamos a acabar con el justo. ¿Por qué? Porque nos echa en cara nuestra mala conducta, nuestro mal comportamiento. Lo mismo pasó con Jesús. Siga. Pero 3 días después resucitará. Esta es la esperanza del justo, lo que Dios hará con él. Ya sabemos que los hombres nunca van a valorar al justo y siempre lo van a matar. Pero Dios lo va a defender, lo va a resucitar. Siga. Ellos no entendían lo que les decía y tenían miedo de preguntarle. Llegaron a la ciudad de Cafarnaúm. Cuando ya estaban en casa, Jesús les preguntó: ¿qué venían discutiendo ustedes por el camino? Pero se quedaron callados, porque en el camino habían discutido quién de ellos era el más importante. Una conversación muy grande traían ellos. ¿Quién era el más importante? El pensar de los hombres es muy distinto al pensar de Dios. El pensar de los hombres siempre es quién es más importante, quién es más grande. Humillar al otro, ser por encima del otro. En el pensar de Dios, así no es. Y Jesucristo aquí les viene a echar en cara esto. Así no es. Entre los cristianos no debemos mirar quién es más grande, quién es más poderoso, quién es más importante. No. Él mismo lo viene a explicar más adelante. Entre los cristianos tenemos que ver quién sirve más. ¿Quién está más dispuesto a servir a los hermanos? Este es el Evangelio. Pero son dos cosas muy distintas. Uno el mundo y otro Cristo. Y la pregunta es, ¿y dónde estamos ubicados nosotros? Estamos siendo los mismos discípulos que nos preocupamos siempre por ser lo más importante entre los hombres. No ante Dios, ante los hombres buscamos ser lo más importante. Sigue. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguien quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y servirlos a todos. Luego ahí está el secreto. El que quiera ser el primero será el último. ¿Por qué? Porque Dios no mira con criterios humanos. Con criterios humanos, ¿quiénes son los primeros? El que tenga más dinero, el que tenga más poder, el que tenga más fama. Esos son los más importantes. En Dios no es así. Dios siempre va por la cola. Imagínense ustedes, ahorita que hay costumbre, ya los venezolanos nos acostumbramos a hacer cola. Imagínense ustedes que la cola esté allá, comenzando tan de primero, y venga aquí, la cola de último aquí. Están esperando que venga un cargamento de arroz. Y de repente, en vez de llevarlo para allá donde está la gente esperando en el supermercado, paran el camión aquí, donde está el último, y comienzan a vender aquí. ¿Qué pasa? El que estaba allá de primero pasó a ser último, y este que estaba de último, Dios hace esa trampa, entre comillas. Como los hombres les gusta siempre estar de primeros, Dios siempre va a llegar al último. Y cuando la moneda se voltea, entonces el que estaba de primero pasó a ser último. Y esa moneda se invierte cuando uno se muere. Aquí no nos caigamos a mentiras. Los primeros son los poderosos, los ricos, los famosos, esto y aquello. Y los pobres de último. Cuando se muere, recuerdan Lucas 16, 19, el rico Pulón y el pobre Lázaro. El último pasó a ser primero y el primero pasó a ser último. ¿Dónde está nuestra fe? El Evangelio de hoy sale a decirle a los últimos, a los explotados, a los humillados, a los oprimidos, a los pobres, Dios los pondrá a ustedes en primer lugar. Y por eso se dice que el reino de los cielos es de los pobres. Y ellos serán los que le abran las puertas a los ricos, siempre y cuando ellos le hayan ayudado aquí en la tierra. Siga. Luego puso un niño en medio de ellos, y tomándolo en brazos les dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no solamente a mí me recibe, sino también a aquel que me envió. Muy bien. Mientras tanto, busque entonces la primera lectura, Sabiduría, capítulo 2, el versículo 12. Y luego salta al versículo 17 al 20. Miremos,
Jesucristo aquí entonces puso de ejemplo a un niño. Sabiduría capítulo 2, versículo 12. Después salta al versículo 17 al 20. Jesucristo viene a mostrar que nosotros tenemos que ser como un niño, realmente. Humildad, la sencillez de un niño. Así que le agrada a Dios. Ahora, miremos la primera lectura. A mí me encanta la primera lectura. Y yo veo que esta primera lectura es dura. Yo no quisiera ni predicar esta primera lectura, porque es dura. Y esto nos golpea, pero ¿qué vamos a hacer? Tenemos que predicarla, porque si no, ¿cuál es la función del sacerdote? Dale, Sabiduría 2, 12, luego pasa el 17 al 20. Pongamos trampas al bueno. Esto lo dice el insensato. Esto lo dice el malvado. Esto le dice el que no teme a Dios, el que quiere hacer su voluntad. Pongamos trampa al... no, ¿cómo es? Pongamos trampas al bueno. Pongamos trampas al bueno. ¿Por qué? Pues no es molesto. Se opone... Nos molesta. Pues nos es molesto. Se opone a nuestras acciones. ¿A nuestra qué? Acciones. Se opone a nuestras acciones. Pongamos una trampa al justo. ¿Cuál es el motivo? Es que ese nos estorba. Ese nos saca en cara nuestras malas acciones. Miren, la Biblia nos está diciendo a nosotros, tienen que ubicarse en algún lado. ¿Usted se acuerda de un chiste por ahí que escuché? Creo, no sé quién lo escuché, pero lo escuché. Y decía, hubo un borracho en una buseta, se paró en la mitad de la buseta y dijo, de aquí para acá son unos borrachos y de aquí para acá son unos homosexuales. Se paró uno de este lado y dijo, un poquito más de respeto, yo no soy ningún borracho. Dijo, muy bien, pase para allá, pase para el otro bando. Aquí la Biblia nos pone en una de dos: o usted es de un lado justo, o usted es del otro un injusto. Hay que ubicarse. ¿En qué lado? Si usted es de la persona que no le gusta que le digan las cosas, que cuando alguien le saca en cara las cosas malas que usted hace, se pone bravo y busca acabar con él, usted no es justo, usted es un injusto. Y si usted es de la persona que es capaz de decirle las cosas a los demás, a pesar de que le den palo, y usted es capaz de soportar con humildad y con sencillez y clamar al cielo y decir, Señor, hazme justicia, usted es un justo. Nosotros preferimos ser injustos. Es decir, preferimos humillar al que nos diga algo. Se metió en mi vida. ¿Qué le importa mi vida? Yo hago con mi vida lo que a mí me... Usted es un injusto. Y le cae gordo la persona que le diga la verdad. Hoy está muy de moda. Hoy decir la verdad, hasta los mismos curas nos cuesta. Nos pueden hacer la guerra, nos pueden tratar de muchas cosas. Y a veces los curas mejor nos callamos para no meternos en problemas. Porque dicen, pongámosle una trampa al justo, porque ese muérgano nos saca en cara nuestras malas acciones. Entonces en castellano está diciendo la Biblia que si usted es una persona justa, tiene que ser capaz de decirle al que está cometiendo un error, eso no es correcto, eso está mal, aunque el otro se ponga bravo. Como Juan Bautista, no le está bien, le decía a Herodes, vivir con la hermana, con la mujer de su hermano. Le quitaron la cabeza, pero le digo la verdad, le fastidiaba. Siga. Nos reprocha que no cumplamos la ley. Nos reprocha que no cumplamos la ley. El justo le reprocha al injusto, usted no está cumpliendo la ley. ¿Será que ustedes y yo nos molesta cuando alguien nos dice nuestros errores?
O más bien somos capaces de bajar la cabeza y decir gracias. Fue capaz de decirme las cosas. Diga. Y nos echa en cara que no vivamos según la educación que recibimos. Y nos echa en cara que no vivamos. El justo le echa en cara, bueno, pero ¿qué educación recibió usted? ¿Qué clase de cristiano es usted? ¿Qué clase de cristiano es usted? Entonces el otro se fastidia, dice, pero bueno, ¿hasta cuándo me va a fastidiar la vida? Déjeme tranquilo, yo hago con mi vida lo que yo quiera, no se meta en mi vida, no sea sapo. Y entonces los justos prefieren callar. Y dice, yo no me meto en la vida de los demás. Si el otro se va por un barranco por abajo, que se vaya. Si se condena, que se condene. No, ese no es el evangelio de Cristo. Tenemos que levantar la voz y decir la verdad, aunque nos quiten la cabeza. A Cristo se la quitaron. Él mismo le dijo a los apóstoles que lo iban a matar, pero que resucitaría en el tercer día. Así son los cristianos, porque seguimos a Cristo. ¿Siga? Veamos si es cierto lo que dice y comprobemos en qué va a parar su vida. Si el bueno es realmente hijo de Dios, Dios lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a insultos y torturas. Miren la idea del malvado. ¿Qué hace el malvado? ¿Cuáles son las armas del malvado? Los insultos y las torturas. Y las torturas. Me fastidia la vida, agarra a insultarlo a diestra y siniestra. Y a tortura, sufra. Yo puedo hacerte daño porque tengo plata, o porque tengo poder, o porque tengo sufra. A mí nadie se atreve a decirme nada. Y el que se meta conmigo sabe lo que le espera. Siga. Para conocer su paciencia y comprobar su resistencia. Ahora, como lo decía la monición, a mí me gustó mucho la monición, le felicito, una monición muy buena, y me inspiró la monición. Hermana, perdóneme, pero vuelvo a leer, porque ahora, desde el comienzo, porque ahora yo quisiera que miráramos esta palabra de Dios. Decía que hay que adaptarlo a nuestro tiempo. Si se queda allá, no nos dice nada. Si lo traemos aquí, nos dice y nos sacude. Traigámoslo. Dale de nuevo. Veamos si es cierto. No. Desde el comienzo. Todo. Sí. Pongamos trampas al bueno, pues nos es molesto. Se opone a nuestras acciones. Nos reprocha que no cumplamos la ley y nos echa en cara que no vivamos según la educación que recibimos. Veamos si es cierto lo que dice. Párense ahí un momentico. ¿No será eso lo que estamos viviendo en la sociedad de hoy? Si lo actualizamos a nuestra patria Venezuela, ¿no será eso lo que estamos viviendo en Venezuela? ¿No será que los malvados no les gusta que le digan la verdad? Y usted puede decir, ¿me la está tirando a mí? Si a usted no le gusta que le digan la verdad, es para usted. Sí, es para usted. Sea quien sea. Pero los malvados no les gusta que le digan la verdad. No les gusta que le saquen en cara las injusticias que cometen. Y quien le llegue a decir algo lo someten a insultos y ¿a qué más? Y a tortura. ¿Será que eso no pasa en nuestra patria? ¿Será que eso no pasa en nosotros, en nuestra sociedad? Aunque sea cura, tenemos que pasar por ahí. Y díganme, hermano, que me está escuchando, me está viendo por televisión o por la radio, ¿no será que en este momento usted quisiera mandarme a callar? Porque te estoy diciendo la verdad. A pesar de que soy sacerdote y le estoy leyendo, si quisiere saber que es palabra de Dios, está en Sabiduría, capítulo 2, del versículo 12 en adelante, para que se dé cuenta que no son palabras mías de yo. Porque usted puede pensar que es este cura que está inventando para ofenderte. No, es un cura que está actualizando la palabra de Dios, trayéndola a la actualidad para que el que tenga ojos vea y el que tenga oídos oiga.
Y si usted es de esos malvados que no les gusta que les digan la verdad, yo sé que vas a estar bravo conmigo y te molestas por lo que estoy diciendo. Incluso podrás decir, yo pensé que iba a predicar la palabra de Dios y ya se metió fue en otras cosas. Estoy predicando la palabra de Dios y actualizándola como sacerdote del Dios Altísimo, que no puedo decirle a ustedes mentiras, porque entonces caería en el lugar de los malvados, porque yo tengo que ubicarme también igual que ustedes, o en la lista de los malvados o en la lista de los justos. Y si soy de los justos, tengo que decirle a los malvados que están violando las leyes, decirle, eso no es correcto, aunque me quiten la cabeza. A Cristo lo mataron. Pero hoy día hacen falta pantalones en los cristianos, incluso en los sacerdotes, para llamar al pan pan y al vino vino, y para decirle a quienes están cometiendo injusticias que eso no es correcto. Pero tú, cristiano, cuando has visto que se cometen injusticias, ¿qué has hecho? ¿Callar? Eso no es de un justo. Eso no es de un cristiano. Y tú, cristiano que me estás escuchando, cuando escuchas predicar la palabra de Dios, pero que te toca tus intereses, tu forma de pensar, tu ideología o lo que sea, te enfureces, ¿no crees que estás del grupo de los malvados, que no le gusta que el justo le diga la verdad a la luz de la palabra de Dios? Y entonces hago eco de la segunda lectura de Santiago, capítulo 3, versículo 16 al capítulo 4, versículo 3. Y uno la primera lectura con la segunda lectura. Santiago capítulo 3, versículo 16. Y si alguno me está escuchando, me está viendo, para que no crea que son palabras mías de yo, lo van a ver. Y déjeme decirle como sacerdote de Dios Altísimo lo que dice Santiago 3, 16 al 4, 3. Oigan, no lo voy a leer yo para que no crean que estoy inventando. Lo va a leer la hermana. Y hoy cuando tenía que, preparando la homilía, yo decía, ¿predico o no predico? Mejor como que no voy. Porque si predico, tengo que decir la verdad. Y si no predico, pues soy alguien que no soy capaz de decir la verdad. Entonces no sería de la lista del justo. Dale, hermana, escuche. Donde hay envidias y rivalidades, hay también desorden y toda clase de maldad. Me gusta cómo comienza. Las envidias y las rivalidades llevan a toda clase de maldad. Cuando hay envidia en la casa, en los hogares, y rivalidades, lleva a toda clase de maldad. Pero cuando también en el pueblo hay envidia y rivalidades, toda clase de maldad. Pero también en la sociedad, pero también en el país, cuando hay envidia y rivalidades, hay, ¿qué más? ¿Hay qué? Toda clase de maldad. Toda clase de maldad que viene de las envidias y las rivalidades. ¿Quién quiere ser el más grande del evangelio? Yo quiero ser el más grande, el más poderoso, y el que esté en contra mía, ese es mi enemigo, mi contrincante, que tengo que eliminar y sacarlo del juego a cuesta de lo que sea. Eso viene de la envidia y de las rivalidades que lleva a toda clase de maldad, y eso se está practicando en nuestros hogares, se está practicando en la sociedad, se está practicando en nuestro país, a pesar de que nos llamamos cristianos. Y eso no es correcto. Siga. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios. Oigan, pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios, usted me puede decir, ese soy yo. Bueno, si ese es usted, escuche lo que dice la Biblia. Y si no es usted, cuidado, ponga cuidado, porque el que tiene la sabiduría de Dios piensa distinto. Oigan. Llevan ante todo una vida pura. Una vida pura ante todo. Sabiduría de Dios. Siga. Y además son pacíficos. Además son. Entonces dice que el que tiene la sabiduría de Dios no es iracundo, es pacífico. Sabe escuchar. Sabe aceptar al otro. A pesar de que el otro sea capaz de decirle, tiene los ojos negros, no se ponga bravo. Hoy en la sociedad no somos capaces de aceptar al otro, y por la ideología política estamos divididos y no somos capaces de aceptar al otro que piensa distinto a mí.
¿Eso viene de Dios? No, eso no es sabiduría divina. ¿Cuántos hermanos en la familia se están peleando por ideología, por política? ¿Tienen la sabiduría de Dios? ¿Son cristianos? ¿Cuántos ahorita que se llaman cristianos me están viendo, me están escuchando y por dentro le arde la sangre porque el cura ya se metió en política, cuando solamente estoy adaptando la palabra de Dios a la actualidad? Porque el que no tiene la sabiduría de Dios no es capaz de entender al otro y de aceptar al otro. Siga. Bondadosos y dóciles. Bondadosos y dóciles, el que tenga la sabiduría de Dios. Siga. Son también compasivos, imparciales y sinceros. Compasivos y parciales. Imparciales. Imparciales. No se va por partidos, sino imparciales. Al pan, pan, y al vino, vino. ¿Y qué más? Imparciales, ¿y qué más? Y sinceros. Y sincero. Sincero es decir la verdad, con sinceridad a quien sea. No adular a los demás porque es mi amigo, aunque esté en el error. No, sino sinceridad. Siga. Y hacen el bien. Hacen el bien. Y los que procuran la paz siembran en paz para recoger como fruto la justicia. Ahí me detengo, por favor, perdónenme ustedes. Vamos a hablar de la justicia, que es la paz, que es fruto de la justicia. Adaptémoslo a la sociedad hoy. Escuchamos hablar de paz. De paz. Ahorita tenemos un problema en la sociedad, Venezuela y Colombia, a nivel mundial lo saben. Y se oye de paz. Y se escucha hablar de paz. Incluso hay una frase muy bonita: construyamos una frontera de paz. Y eso es bonito. Y eso es hermoso. Y si ustedes me permiten agregar un granito de arena desde la palabra de Dios para yo ayudar a construir esa frontera de paz, yo podría iluminarlo con el Evangelio. Y desde la palabra de Dios poner ese granito para que se construya esa frontera de paz. La frontera de paz no se construye hablando de paz y diciendo hagamos paz, seamos pasivos, yo soy pacífico. No, así no se construye. Se construye con la justicia. Ahí está el secreto. Doy un dato para los que quieran construir fronteras de paz: hagan justicia. Hagan justicia. Y cualquiera podría decirme, pues si se cerró la frontera es justicia, porque ustedes saben lo que estaban haciendo, desangrando nuestra patria, llevándose la mercancía para Colombia, llevándose la gasolina para Colombia, y eso es verdad. Se la estaban llevando, y eso es verdad. ¿Y hay que hacer justicia? Claro que sí. Claro que sí. Pues yo le voy a ayudar a hacer justicia, si quieren y me lo permiten. Pues justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Y justicia es hacer cumplir la ley como tiene que ser. Maravilloso. Entonces decimos, vamos a poner justicia, paz en la frontera. Comiencen por la justicia. Pues ya comenzamos a hacer justicia. Trancamos la frontera. ¿Por qué? Porque habían unos bachaqueros llevándose todo para Colombia. Y eso es correcto. Y eso es verdad. ¿Está bien? Pero ahora pregunto, ¿y sería justo y es justicia que a los bachaqueros que llevaban un mercadito o que llevaban una pimpina de gasolina se les condene, se les someta, se les hagan tantas cosas, y a los que pasan gandolas de gasolina y gandolas de comida, a ellos no se les toque? ¿Creen que eso es justicia? No. Si vamos a construir la paz, se construye en justicia. Y si se castiga al pequeño,
también se debe castigar al grande. Y yo pregunto a los que dicen, y que es verdad, que los que están cometiendo, son bachaqueros, están cometiendo un pecado. Porque están, ¿cómo que se llama eso? Estafando. Yo pregunto, ¿es justicia que le digamos ladrones, estafadores, que lo son, los que están llevándose una pimpina de gasolina, un mercadito, y nos quedemos callados y no abramos la boca ante los que llevan toneles y camiones? ¿Eso es justicia? No. Me hace recordar lo que dice Mateo capítulo 23, versículo 24, que la hermana lo va a leer. En Mateo capítulo 23, versículo 24, dice algo muy duro. Óiganlo, para que ustedes sepan y no caigamos en esa. Dale. Ustedes, guías ciegos. Ustedes, guías ciegos. Cuelan el mosquito. Cuelan el mosquito. Pero se tragan el camello. Pero se tragan el camello. Yo he escuchado a muchos decir que es un pecado mortal el ser bachaquero. Pero no he escuchado a nadie que diga que es un pecado mortal pasar gandolas de gasolina para allá o gandolas de comida para allá. Eso no lo he escuchado. ¿Eso es justicia? No. Justicia es que al uno y al otro, a los dos se le castigue. Ahora, dime una cosa. Vamos a construir frontera de paz y tiene que ser con justicia. Ahora pregunto, se cerró la frontera, se va a hacer justicia. ¿Y quiénes son los que cerraron la frontera y están haciendo esa justicia? Los militares. Ahora pregunto, ¿y quiénes eran los que cobraban la plata para que pasaran la gasolina y pasaran la comida para allá? Los militares. Ahora pregunto, ¿es justicia que aquellos que cobraban para que pasaran la comida y pasaran esto, sean los que ahora meten preso y golpean y humillan y desprecian a los otros? Ellos que cobraban para que los otros hicieran esas cosas. ¿No cree que justicia sería que se pongan militares que se ubiquen honestos y que hagan cumplir la ley en la frontera? Ahí comienza la justicia. Y no vayan a decir los militares que estoy en contra de ellos. Les estoy dando un granito de arena para que sepan. Y no vengan a decir los políticos que estoy en contra de ellos. Les estoy dando ideas y granitos de arena. Y se lo doy con la palabra de Dios para que lo escuchen. Y no estoy en contra de los militares. Pero hermanos militares, ustedes también son hijos de Dios y yo soy sacerdote del Dios Altísimo y tengo que predicarle también a ustedes. Ustedes, hermanos militares, que están en la frontera y que fueron capaces de maltratar a tantos colombianos como animales. Díganme una cosa, ¿también ustedes creen en Dios y creen que esto es palabra de Dios? Pues para ustedes también hay en la palabra de Dios. San Lucas capítulo 3, versículo 14. No son palabras mías de yo. Si queremos poner justicia y paz, oigan lo que dice la Biblia. Y no, por favor, no me lo tomen a mal. No crean que es que yo quiero meterme en política. Estoy hablando, iluminando con la palabra de Dios la realidad social. Me decía alguien me decía, padre, ¿por qué no hace un favor? Que cuando usted predique la palabra de Dios, hable de todo, pero no hable de política. Porque la política es del mundo. Y usted es un sacerdote que no debe estar hablando de las cosas del mundo, sino de las cosas de Dios. Porque uno va a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Ustedes no ven que por eso estoy dando citas bíblicas, porque estoy predicando la palabra de Dios. Y
Y usted ve y entonces le habla de las cosas del mundo. Deje a los hombres del mundo hablar de las cosas del mundo. No se meta en las cosas del mundo. Y yo le decía, hermanita, si el borracho me dijera lo mismo, no se meta con los borrachos, esas son cosas del mundo. Deje al borracho que tome miche todo lo que quiera. Usted métese en las cosas espirituales, no diga nada. Si el drogadicto me dijera lo mismo, no se meta en las cosas con los drogadictos, déjenos tranquilos. Nosotros estamos felices así, en una nota, no se metan nosotros. Estamos bien así. Si el asesino me dijera lo mismo, no se meta con nosotros, estamos bien así, porque nosotros estamos trabajando, estamos haciendo un trabajo, a nosotros nos pagan por eso y ejercemos un trabajo, el sicariato. No se meta en las cosas del mundo, usted dedique, se cura a lo suyo. Imagínese usted que los homosexuales me dijeran lo mismo, métese en las cosas espirituales, pero no se meta con nosotros, dejan a nosotros tranquilos. Imagínense que todos los doctores que practican aborto, las mujeres que abortan, los ladrones, los sinvergüenzas, me dijeran, señor cura, cállese usted el pico y no digan nada, no se metan en las cosas del mundo. Digan las cosas espirituales, pero no se metan en las cosas del mundo. Entonces pregunto, ¿a quién le voy a predicar? Entonces, ¿a quién voy a iluminar? ¿La luz acaso no se enciende para que brille en las tinieblas y las tinieblas se disipen? Si alguien está cometiendo injusticia, yo tengo que ser luz, no para juzgar ni condenar, sino para ayudar con la palabra de Dios, para que todos caminemos por los senderos de Dios. De corazón se lo suplico, no me lo tomen a mal, estoy dando una iluminación a la sociedad, a Venezuela, al mundo, desde la palabra de Dios. Y para que vean que con la palabra de Dios les voy a hablar a los militares, no con palabra mía de yo, con la Biblia, militares que están en la frontera y los que no están en la frontera, los que en nuestra patria cuidan o deberían cuidar, que se cumplan las leyes y que se haga justicia. Oigan lo que dice la Biblia, Lucas 3:14. También algunos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué debemos hacer? ¿Y nosotros qué debemos hacer? Había unos militares interesados en saber qué hacer. ¿Qué palabra les tenía Dios para ellos? Pues para ustedes, militares cristianos, que dicen creer en Dios y que tienen fe, este es el mensaje para ustedes. Y no me estoy metiendo en política, les estoy trayendo la palabra de Dios a sus oídos. Óiganlo. ¿Qué tienen que hacer para que haya paz en la frontera? Les contestó, no le quiten nada a nadie. En primer lugar, la justicia comienza porque los militares no le quiten nada a nadie. Díganme si eso no es lo que está sufriendo hoy día nuestra patria. Que mucha gente le tiene más miedo a los militares en las alcabalas que le quitan las cositas. Porque hay leyes de quitarle las cosas, pero abusan. Porque la ley es quitarle a los que están estafando. Pero no creen que es injusto que usted lleve algo para su casa, para comer a sus hijos, darle de comer a sus hijos y se lo quiten, con la excusa de que usted está contrabandeando. No le quiten nada a nadie. Hoy día pareciera que la gente le tiene miedo a pasar por una alcabala, porque le pueden quitar lo que tengan. Militares, del grado que sea, militares, del componente que sea, para ustedes también la palabra de Dios existe. No le quiten nada a nadie, eso es justicia. Ustedes están en la frontera no para hacerse multimillonarios a costillas de los trabajadores y a costillas de los pobres. Y si yo callo no sería hombre de Dios, no sería justo. Y si usted se pone bravo porque lo estoy diciendo, entonces usted no sería justo, sino estaría en el bando de los malvados. Y usted no es ningún malvado, usted es un hombre justo, usted es un hombre creyente, usted es un hombre cristiano. Para ti es la palabra de Dios, militar. No le quites nada a nadie. Segundo, ni con amenazas, ni acusándolo de algo que no haya hecho. Ni con amenazas. Si no me da esto, le quito esto.
Si no me da esto, digo que usted cargaba droga. O si no me da esto, digo tal cosa. ¿Cuántas injusticias se están cometiendo? ¿Cuántas? Ni cómo, otra vez repite que se me olvidó. Ni con amenazas, ni acusándolo de algo que no haya hecho. ¿Cuántas acusaciones pueden existir? Usted me puede decir, padre, yo soy militar y yo no lo hago. Te felicito, eres un cristiano. Eres un hombre de Dios. Este evangelio no es para ti. Es para los que amenazan a los campesinos, pobres campesinos. Es a los que amenazan y le roban a los que trabajadores. Militares, metamos todos ahí. Policías, tránsito, de toda esa clase. Metámonos todos ahí. Es para ti, hermano. Cura, ¿usted se metió en política? No, estoy predicando la palabra de Dios y estoy poniendo un grado de arena para que haya en la frontera paz, porque se cumple la justicia. Si ustedes no robaran a nadie, habría justicia. Yo recuerdo con agrado cuando mi profesor íbamos, quinto año, nos graduamos. Por allá nos pararon en una alcabala, recluta, bajaron a todos los varones, los montaron a una cosa esa, una patrulla, y cuando se fue a ir, el profesor sacó un bojetico de plata y llegó y le dijo al policía bajo cuerda, aquí tiene, agarre. Y le dijo el policía, los iba a soltar a los muchachos, pero ahora usted ha cometido un pecado contra la autoridad. El pecado de, ¿cómo es que le dijo él? Soborno. Ahora me los llevo a todos. Llévenselos. ¿Cómo se le ocurre a usted sobornar a la autoridad? Eran hombres rectos, justos, honestos. Militares, ¿dónde ha quedado la honestidad? ¿Dónde ha quedado en ustedes los valores cristianos? ¿Y se van a molestar porque les digo la verdad? Perdónenme, no quería ofenderles, solo quería dar un granito de arena para que exista la paz en la frontera y en Venezuela. Siga. Y confórmense con su sueldo. Conforme, militares, confórmense con sus sueldos. ¿Lo está inventando el cura? No, Lucas 3:14. Militares, confórmense con su sueldo, por favor. Y si el sueldo, padre, es que el sueldo de nosotros no nos alcanza ni para comprar, porque usted sabe cómo están las cosas ahorita. Entonces, pues si no les sirve para eso, entonces cambien de profesión o de trabajo. Pero no se pongan a robar. A veces uno encuentra en la calle, cuando uno va a mí me ha pasado, papeles del carro. ¿Qué aire usa el caucho? ¿Aire del fino o del grueso? ¿A dónde le echaba aire al carro? Y de todo, yo le digo todo, le muestro todo. Al final dice, está bien, todo está bien. Pero colabore por ahí con algo, deje algo por ahí porque se va a ir ahí sin liso. Y uno le da pena ajena. A uno le da pena ajena. A veces ve cómo van, de repente se le va alguien con algo y ese pasa y se hace el loco. Ese pasa y se hace el loco y estira la mano y le pasa un bojotico y ese no tiene problema, pase. Pero el otro que está trabajando, como no tiene plata, tome. ¿Eso creen que es justicia? La paz se construye con la justicia. Y la honestidad lo dice la Biblia. Por favor, hermanos militares, de corazón, no los estoy criticando. Pero todos los militares son así. No, militares, no se pongan tristes. En Mateo capítulo 8, versículo 5 en adelante, dice, un militar le dice al Señor, tengo a mi siervo enfermo
Y le dice Jesús, voy a verlo. Le dijo, no soy digno de que entres en mi casa. Solo di una palabra y mi siervo quedará curado. Porque yo, que soy capitán, le digo, tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a un soldado, ven y viene. Y a otro, ve y va. Y a otro, haz esto y lo hace. Y Jesús dijo, jamás había encontrado una fe tan grande como la de este hombre. Y era un militar. De modo que los militares también tienen fe, y ante esos militares me quito el sombrero, los respeto, mis honores. Ustedes son hombres honorables, militares honorables, que defienden la patria, que hacen justicia. Por ustedes vale la pena confiar y apostar. Hay militares también, acuérdense, cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, estaban jugando la ropa de Cristo con dados debajo de la cruz. Pero recuerda que había otro militar en Mateo capítulo 27, versículo 54, que dijo, verdaderamente este era Hijo de Dios. De modo que la Biblia presenta las dos cosas, militares incrédulos y ateos, y militares creyentes. Y mi evangelio va para los creyentes para decirle que no desmayen. Y para los que son ateos y los que están haciendo las cosas incorrectas, decirle, eso no es justo a los ojos de Dios. No es para que se ofendan. Y si alguno se siente ofendido, pido perdón. Pero yo no puedo callar. Y como estamos hablando que la paz es fruto de la justicia, dígame si es justo que yo me calle la boca cuando se están cometiendo tantas atrocidades para los pobres, para los seres humanos. No. Dígame si es justo lo que estamos viviendo en nuestra patria. No es justo. Y si usted se pone bravo por lo que yo digo, entonces dígame si eso es justicia, que usted se moleste por que le digan la verdad. La paz comienza por la justicia. Y en Venezuela, mientras que no se permita que se digan las cosas como son, y que a la persona que diga la verdad se le humille, se le explote, como dice la Biblia, en la sabiduría, se le torture o se haga con lo que sea con él, se meta en la cárcel, si se le diga que se va a matar o lo que sea, o se le prohíba hablar como se le hace a los curas, no se puede construir la paz. No se puede construir la paz, porque la paz es fruto de la justicia. Hermanos, yo quiero que comencemos a mirar que Dios nos pide a nosotros justicia. Y es injusto que muchas personas, por ejemplo, hagan su colita para comprar la comida y pase otro y le diga, bachaquero, cuando el pobre tiene tanto tiempo ahí haciéndola para encontrar la comida para sus hijos. Y ya todo el que haga cola es un bachaquero. Eso es injusto. No solamente que tenga que hacer cola, sino que además se le esté insultando, humillando y señalando. Entonces, ¿qué va a hacer para encontrar la comida o para encontrar las cosas? Dame una solución. Seamos capaces de ser justos. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y termino con otro libro de la sabiduría, otro capítulo de la sabiduría, capítulo 6 de la sabiduría. Y este capítulo 6 no lo voy a predicar, porque si lo predico, corro riesgo de que me quiten la vida. Mejor lo leo. Que no, lo leo no, lo pongo a otro que lea. Sabiduría 6. Y esto es para que tengamos justicia también. Sabiduría 6, léalo. Sí, yo le digo hasta dónde, hasta el 10, del 1 al 10. Y esto para aquellos que quieren hacer justicia y que deben hacer justicia, porque tienen la autoridad en nuestro pueblo, sea la autoridad que sea, pero que tienen autoridad. Escuchen. Sabiduría 6. Escuchen, reyes, y entiendan. Aprendan, gobernantes de todo el mundo. Es decir, aquellos que tengan poder, no solamente de Venezuela, también es para los de todo el mundo, porque en todo el mundo nos están viendo. Pongan atención,
Ustedes que dominan multitudes y presumen de gobernar a muchos pueblos, Ustedes que dominan multitudes y presumen de gobernar a muchos pueblos, oigan, el Señor Dios Altísimo les ha dado poder y les ha dado autoridad. poder el Señor Dios Altísimo, ha permitido que ustedes tengan el poder, vámonos despacio, Y autoridad. que ustedes Dios Altísimo les ha permitido que tengan poder y tengan autoridad, siga. Él examinará las obras de ustedes. Óiganlo, los que gobiernan nuestra patria, los que gobiernan el mundo, óiganlo, el Dios que los ha colocado a ustedes ahí, otra vez, ¿cómo es? ¿El qué? El Señor Dios Altísimo les ha dado poder y autoridad. Él examinará las obras de ustedes. Él es el que va a examinar las obras de ustedes, y a Él no se compra, Él no se deja comprar, Él no se vende, Él a cada quien le da lo merecido, porque Él es Dios justo y fiel. Siga. E investigará sus intenciones. Dios Altísimo va a investigar sus acciones, gobernantes del mundo, pero especialmente de mi patria, Venezuela, con amor, con cariño. Esta palabra es para ti. Y si tú dices que el cura debería predicar la palabra de Dios, hoy no la voy a predicar, solamente se la voy a leer, más nada. Dale. Porque estando al servicio del reino de Dios, Porque están al servicio del reino de Dios, no al servicio de sus intereses. Ustedes no son gobernantes para enriquecerse y hacer lo que quieran con el pueblo. Están al servicio de Dios. No se les olvide. Si se les olvida, Dios les va a pedir cuentas. Siga. no han juzgado con rectitud. Si no han juzgado con rectitud, de esa ley no se escapan. Se escaparán de las leyes humanas, pero de las leyes divinas no se escapan. Dale. Ni han cumplido la ley. Y no se escaparán si no han obrado con rectitud y no han cumplido la ley. Porque cuando uno tiene el poder puede violar las leyes, porque yo tengo el poder y yo soy el que mando. Y aquí nadie dice nada y todo el mundo se calla. Pues hay un Dios en el cielo que les dice a los gobernantes: yo los veo, yo sé sus acciones y yo les pediré cuenta. Sigan. Ni se han portado según la voluntad de Dios. Cuidado con no portarse según la voluntad de Dios, porque arriba está quien para abajo mira. Siga. El Señor vendrá sobre ustedes. El Señor vendrá sobre ustedes tarde o temprano. No somos eternos. Gobernantes de toda clase, desde concejales, desde allá de los comunales y hasta el presidente. Dale. De manera terrible y repentina. Repítamelo de nuevo porque no entendí. El Señor vendrá sobre ustedes. El Señor vendrá sobre ustedes De manera terrible y repentina. de manera terrible. Con Dios no se juega. Y repentina, cuando usted menos lo crea. Dale. Porque Él juzga con severidad Él juzga con severidad. Él no está con juegos. Dale. a los poderosos. Él juzga con severidad a los poderosos, porque ustedes tienen el poder de hacer el bien o el mal. Todos son libres, pero el Señor juzgará. Dale. De los humildes tiene compasión. A los poderosos los juzga con dureza. Con los humildes tiene Compasión. compasión. Siga. Y los perdona. Y los perdona. Pero a los fuertes les pedirá cuentas con rigor. Pero a los fuertes, a los poderosos, les pedirá cuenta con rigor. Ustedes, gobernantes, si son cristianos, sean gobernantes desde los grupos comunales, concejales, gobernadores, alcaldes, presidentes del mundo entero. Esto es para ustedes. Y es palabra de Dios, y no es palabra mía de yo. Solamente yo soy un instrumento de Dios que le dice: busque a sabiduría, capítulo 6. Y ojo, es sabiduría. La sabiduría de Dios es la que está hablando, porque estoy leyendo sabiduría 6. Y si usted no cree en sabiduría 6, usted no tiene la sabiduría de Dios. Porque está en la sabiduría de Dios, no de los hombres.
Y el Padre no está hablando de política. Le está predicando a los políticos. Y le está diciendo lo que Dios le dice a los políticos. Y si alguno se molesta, es porque no es de los justos, sino de los malvados, que no les gusta que los justos le digan la verdad en la cara, ni siquiera con la palabra de Dios. Espero que me tengan paciencia y que crean la palabra. Hasta el 10. Él es Señor de todos y no tiene preferencias por ninguno. No tiene preferencia por ninguno, es Señor de todos y mirará las injusticias que se cometan. Ni siente miedo ante la grandeza. Y nadie lo va porque yo soy el presidente de o el gobernador de. A mí Dios me va a tener miedo porque yo soy imponente. ¿Qué cuento? ¿Qué Dios le va a tener? Dios no le va a tener miedo a usted nunca, jamás. Usted es un pobre mortal. Cuidado, porque el poder se nos puede ir a la cabeza y nos puede engañar creyéndonos más que Dios. Dios no le tiene miedo a los mortales. Siga. Él hizo a los grandes y también a los pequeños, y se preocupa de todos por igual. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Termino con las palabras de Jesús. Aquel que tenga oídos para oír, que oiga. Y espero que no digan mentiras diciendo que yo lo que hablé fue de política. Hablé a los políticos con la palabra de Dios. Eso es otra cosa muy distinta. De pie, ahora vamos a rezar el credo. Vamos a proclamar nuestra fe ante Dios. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, y nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén.